Entonces, el estómago tiene muchas funciones. Produce ácidos, enzimas, factor intrínseco, regula el apetito, la saciedad, acomoda los alimentos, protege. Y el ácido tiene una función de eliminar la mayoría de gérmenes patógenos, bacterias, virus, hongos, toxinas, que uno ingiere. La comida no es estéril. La comida debe ser limpia, pero no es estéril. Entonces, el ácido es fisiológicamente adecuado. Solo se le inhibe cuando hay un beneficio. Entonces, actualmente se sabe que la mayoría de veces los médicos usamos inhibidores de la acidez en un 50% de forma indebida, personas que no necesitan. Entonces, al estómago lo dañan enfermedades sistémicas, el estrés que no está acá, cigarro que no está acá, el helicobacter, una serie de medicamentos, antiinflamatorios no esteroideos, la aspirina, los inhibidores de la recaptación de serotonina, etcétera, licor, etcétera. La siguiente. Entonces, a mi izquierda es la gastritis más común, sobre todo por el Helicobacter, que es la gastritis antral difusa. A la derecha es la forma más rara de gastritis por la enfermedad llamada anemia perniciosa, que es una gastritis por autoanticuerpos, autoinmune. Pero a veces la gastritis antral difusa se asciende y da zonas de atrofia y metaplasia en la mucosa. Este es el patrón más severo, el que está al centro, porque va a llevar a la predisposición de úlceras gástricas y cáncer gástrico. La siguiente. Entonces, la gastropatía puede ser por alcohol, por antiinflamatorias, el estrés, y ocasiona, puede dar cuadros de erosiones sangrantes. La siguiente. Entonces, la causa más común de gastritis es el Helicobacter. Raramente otros agentes infecciosos, puede dar erosiones, etc. La forma crónica es la más común también, la B por el Helicobacter. Formas raras, la forma autoinmune, que es poco frecuente. Hay las formas eosinofílica, linfocítica, granulomatosa, que son formas completamente raras. Si se quiere, las causas más comunes de gastritis son, número 1, el Helicobacter. O sea, la gastritis es una enfermedad infecciosa. Y número 2, el daño, que viene a ser una gastropatía por antiinflamatorios no esteroideos o licor, que son las formas más comunes. También se le puede llamar gastritis química. Así que no está mal hablar de gastritis por antiinflamatorios por AINES. La siguiente. La linfocítica puede dar este aspecto nodular. También lo puede dar el Helicobacter. La siguiente. Son folículos linfoides, lo que se ve así. Hay un diagnóstico de gastritis, claro que hay, está normado internacionalmente, pero lo que tiene el paciente es dispepsia. Dispepsia es la molestia, ya sea por comida o por ausencia de esta. Por ausencia. La mayoría pueden ser asintomáticos. Siempre que hay una dispepsia, el manejo de la dispepsia depende de la edad del paciente. Si es un paciente sin ningún otro factor de riesgo, joven, y no tiene más que disconfort epigástrico y no tiene pues anemia, sangrado, ni vómitos, ni nada, el manejo de estos pacientes es simplemente darle algún medicamento para sus síntomas, nada más. Nada más. No es necesario hacerle nada. No es necesario hacerle nada. Si estos síntomas ya son más persistentes, se puede hacer y no hay otro factor, se puede hacer un estudio no invasivo para Helicobacter y tratar. Bueno, sí, claro, si la cosa persiste, si es una dispepsia en una persona en el Perú mayor de 40 años, se indica una endoscopia en el Perú. La misma pregunta, si se la preguntan en un examen pues, de Europa, del MIR, de Estados Unidos, el corte es más o menos a los 55 años, 50, 55 años. Porque ellos tienen mucho menos cáncer de estómago que nosotros.
El cáncer de estómago es un cáncer de países con poca higiene en los alimentos. Generalmente son los países no desarrollados, países pobres como el nuestro. Estados Unidos, Canadá, prácticamente la población americana, no migrante, reciente, etcétera, no existe cáncer gástrico casi como problema. Siempre que hay la dispesia, entonces, y uno llega a hacer una endoscopía, se investiga el Helicobacter. La siguiente. Y lo tratamos. Bueno, los que tienen deficiencia de B12, le damos esta. Y si hay Helicobacter, se erradica. Siempre que hay Helicobacter, que este es el acuerdo último que se ha dado en la reunión de Maastricht del 2022, que está publicado, vamos a ver después, en el 2022, se erradica el Helicobacter. El Helicobacter es, el Comité de Expertos Mundial ha acordado como unánimemente que hay que erradicar el Helicobacter. Siempre, siempre que esté presente se erradica. La siguiente. La siguiente, señorita. Entonces, lesiones agudas son por situaciones de estrés. Este puede ser un estrés emocional intenso. De hecho, se ha observado, por ejemplo, hace un poco más de una década en el terremoto y el tsunami que hubo en Japón. Lesiones erosivas, lesiones ulcerativas agudas, sangrantes. Pero en la situación, en la medicina, se le ve en las unidades de shock trauma, en las emergencias, en cuidados intensivos y en posoperados. Tiene algunos nombres. Como en los quemados se llaman las úlceras de Curly y en los tequeados úlceras de Kuchen. Esto ha sido hasta preguntas de examen del ENAM. Estas lesiones pueden ser erosivas o ulcerativas. ¿Qué cosa es una erosión? Menos de 5 milímetros y que no es profunda, no atraviesa la muscular y mucosa. Que es una úlcera más de 5 milímetros y profunda. Atraviesa la muscular y mucosa. En la parte intermedia hay cuestión de opiniones. Viendo la misma imagen, a veces gastroenterólogos no opinan exactamente igual, pero en los extremos es fácil la distinción. Entonces se observan todas estas situaciones de cuidados intensivos y hay que prevenir con fármacos para proteger y para prevenir las infecciones. Los intensivistas tienen mucho miedo en inhibir las infecciones y en realidad lo único probado es aumento de incidencia de Clostridium difficile, que ahora se llama Clostridioides difficile. Hace 2 o 3 años que ya se cambió de nombre, Clostridioides difficile. Esta bacteria que clásicamente daba la colitis pseudomembranosa por su uso de antibióticos. Esa es la única probada y algo, en algunos pacientes, aumento de neumonías. Después no hay otra, no hay otro riesgo que sea exagerado también. La siguiente. Este es el aspecto. Este paciente puede tener una situación de estrés. Es un paciente que puede tener tensional, puede ser una situación de estrés, por ejemplo, un politraumatizado. También puede ser por aspirina, una imagen igualita, o por ingesta de etanol, puede ser una imagen similar. La siguiente. Entonces, al estómago lo dañan muchas cosas, como la aspirina, otras drogas antiinflamatorias, los inhibidores de la COX-2 también no son inocuos, son menos dañinos que los AINES convencionales, pero son dañinos. Bifosfonatos, bromazepam, cloruro, suplementos de hierro. Sulfato ferroso puede llegar a dar inclusive úlceras en el estómago, duodeno. Agente corrosivo, por supuesto, cocaína, alcohol, metales pesados, ketamina, selenio, etc. Las siguientes. Por lejos, el medicamento de uso farmacéutico más común que daña el estómago son los AINES, los COXIPs. Y hará unos 20 y tantos años, la industria farmacéutica presentó los COXIPs, o los que solamente
eran selectivos para la isoenzima COX-2 y no la COX-1. Y por lo tanto tenían el beneficio, pero no los riesgos, sobre todo gastrointestinales. La siguiente. Pero años después se demostró que estos COX-IPs alteraban el estado protrombótico, antitrombótico en la célula y producían trombosis. Entonces el laboratorio que lo hizo, los laboratorios están hechos para ganar dinero, no para hacer el bien. Entonces, después en una investigación se supo que el laboratorio supo de este efecto desde el inicio. Pero como en Estados Unidos, pues es un medicamento elaborado en Estados Unidos, la FDA no se lo pidió, no le pidió los datos donde se veía, le dieron lo que pidió. Entonces, es así. Entonces, tiene que ser más meticuloso los controles. La siguiente. Entonces, ¿qué factores aumentan el riesgo? Los antiinflamatorios. Edad, más de 60 años, hasta 4 veces se incrementa el riesgo comparado con jóvenes, más de 60 años, que es lo que considera el Perú discriminativamente, por supuesto, como adulto mayor, lo que los países ricos consideran 65. La polifarmacia, que es más también en gente mayor, condiciones comórbidas, más en gente mayor. El primer mes de uso es más dañino que los meses restantes. Historia previa, dosis altas, usar más de un año, uso concomitante de anticoagulantes, esteroides o tener Helicobacter pylori, la siguiente. Entonces, la gente que más necesita es la que más tiene riesgo. Entonces, como ven ustedes, el primer mes hay más daño a la mucosa y después no desaparece, pero en algunas personas desaparece el daño porque hay una citoadaptación, un proceso de citoadaptación. La siguiente. Entonces, pero la edad, como ven ustedes acá, es el factor de más riesgo. Entonces, cuando ustedes, jóvenes, toman un antiinflamatorio no esteroideo, no hay ningún problema, ningún problema. Pueden tomarlo sin ningún problema. Pero cuando lo toma una persona mayor, hay que darle un antiinflamatorio solo cuando es estrictamente necesario. Y número 2, darle un protector de la mucosa. Lo más útil es darle omeprazol o un equivalente de eso. Miren cómo la mujer en edad media tiene menos riesgo que el varón. Varones de edad media ya tienen mayor riesgo que la mujer. Ya le da avanzada a todos. Entonces, cada vez que van ustedes a usar un antiinflamatorio no esteroideos en personas jóvenes no hay ninguna preocupación. Personas mayores tienen que proteger la mucosa. Denle un inhibidor de bomba de protones que es lo más adecuado. Lo más adecuado y lo más simple. Y ustedes no pueden imaginarse la cantidad de médicos que ignoran este hecho tan simple, tan simple. Yo acabo de ver hace una semana un señor que viene de provincias que tuvo un problema de fractura por un accidente. El señor tiene 76 años y le han dado no solo naproxeno, le han dado ketorolaco, porque claro, tenía mucho dolor, sin ninguna protección en el estómago. Se hizo una endoscopía y es una lesión, pero esta que les he enseñado es nada, es normal comparado con la cantidad de úlceras y erosiones sangrantes así, llenas de sangre. No le han dado absolutamente nada a un señor de 76 años. 76 años. Increíbles. Lo han visto en los hospitales de provincia, todo. Bueno, algo tan simple. Joven no hay problema. El problema es gente mayor. Como este señor 76, pues. La siguiente. Úlcera. Toda zona donde se produce una ulceración más de 5 profunda, en zona bañada por ácido hiperfina, es una úlcera péptica. La siguiente, señorita. Cualquier zona. La siguiente. Puede ser en el duodeno, en el estómago, en el cardio, según la escena. Cuando hablamos de Helicobacter y hablamos de
de antiinflamatorios no esteroideos, obviamente hay cofactores. Todas las enfermedades tienen cofactores, no solo esta, todas las enfermedades hay cofactores. No existe una que no haya cofactores. Desde los factores genéticos, por ejemplo, en esta pandemia se ha reportado que las personas que hacían hospitalización por falla respiratoria severa, que tenían que entrar en las UCIs por COVID-19, aún sin tener ningún factor de riesgo, morían muchas personas sin tener ningún factor de riesgo. No eran diabéticos, no eran hipertensos, no eran obesos, no eran mayores. Y hasta se ha estudiado la parte de genómica y se ha visto, por ejemplo, que genes de neandertales, que saben que nosotros tenemos de 1 a 4% de genes neandertales en nuestro genoma, se asoció, no sé si es causa ya lo han reportado como si fuera causa-efecto, pero por lo menos está asociado con la mayor mortalidad en las unidades de cuidados intensivos de las personas que tenían estos genes neandertales. Y por lo demás podían ser jóvenes, delgados, el único factor de riesgo es en la parte genética. Y todas las enfermedades hay cofactores. Entonces, aquí no solo es el ácido, el tabaco, mucho más que el alcohol, inclusive le gana el alcohol, ácido biliares, isquemia, etcétera, etcétera. AINES y el Helicobacter es más dañino. Y protectores como el bicarbonato, el moco, el flujo sanguíneo, factores de crecimiento. En los libros de geriatría menciona que las prostaglandinas, que son básicas para la renovación celular y para proteger la mucosa, y los factores de crecimiento celular, disminuyen con los años de la vida, disminuyen. Y eso podría ser una de las principales causas, no creo que sea la única, a pesar que los libros de geriatría la ponen como la única causa, no creo. Es una de las causas que hacen que las personas ancianas tengamos más riesgo con los antiinflamatorios no esteroideos. La siguiente. Entonces, cuando hablamos de la etiología, hablamos de la principal. Entonces, el Helicobacter, la etiología número 1, o sea, la úlcera péptica es una enfermedad infecciosa. Así, punto. Punto. La tratamos pésimo porque, lamentablemente, los infectólogos se han desentendido de esto y los gastroenterólogos usamos pésimo los antimicrobianos. Pésimo. Pésimo. Entonces, el tratamiento actualmente es pésimo del Helicobacter, como vamos a comentar. Entonces, esto es solamente la etiología principal, no hablamos de los cofactores. AINES, estados hipersecretores, Solingirel, mastocitosis. Y el estrés y el tabaco es lo más asociado. Más que el alcohol. El alcohol no. Estrés y tabaco, tabaquismo es lo más. Y bueno, enfermedades asociadas, el EPOC, número 1, pero la mayoría de EPOC también son por tabaco. No todas, pero la mayoría por tabaco. La siguiente. Entonces, esta es una úlcera de una hernia hiatal, que es la úlcera de Cameron. Aquí entran factores traumáticos, también vasculares. La siguiente. En el Helicobacter produce una gastritis antral. Esta gastritis antral disminuye tremendamente la somatostatina, que es el inhibidor principal de las secreciones. Esta somatostatina inhibe las células parietales, inhibe las células que producen histamina y también actúa liberando a la célula a la producción de gastrina. Aumenta la gastrina. Esta gran carga ácida pasa al duodeno, que tiene sus factores de protección, y el bicarbonato que viene del páncreas, pero sobrepasa y lesiona. Y cuando se repara el duodeno, se repara ya con una metaplasia, que luego se puede infectar ya con la bacteria Helicobacter y llegar a una úlcera. La siguiente. La siguiente. Entonces, no es suficiente tener Helicobacter, hay otros factores. El estrés, la predisposición genética. La predisposición genética. El que tiene Helicobacter tiene la chance de hacer alguna úlcera durante su vida de un 15 a 20%, en algún momento de su vida podrá hacer una úlcera.
no todos. Es necesario para hacer úlcera por helicobacter tener la bacteria, pero no es suficiente tener la bacteria. La siguiente, hay cofactores. Y los AINES. Tienen que tener cuidado, los AINES son muy lesivos. Y contra lo que inclusive médicos piensan o dicen al paciente, los AINES inyectables son también lesivos a la mucosa gástrica. AINES en supositorio también. Entonces, no es eso de que hay que dar inyección para que no te malore el estómago, eso es falso. Porque el efecto sistémico es más importante, aunque hay un efecto local también. Entonces, la siguiente. Fumar es lo peor, hay más recidiva, más incidencia de complicaciones, más falla para la terapia de Helicobacter, etc. La siguiente. ¿Qué da la úlcera? El dolor ulceroso que estudian en semiología, que no siempre se presenta. Hay 20% de personas con úlceras activas que no les duele, lo cual es todo un problema porque van a debutar con una complicación, porque nunca se han tratado, nunca se han cuidado, porque no sienten nada. Entonces, generalmente el dolor es nocturno, en la úlcera gástrica se aumenta cuando come, y en la abdominal es al revés. No siempre el que tiene un síndrome ulceroso típico tiene una úlcera si uno le hace una endoscopía. Y pueden haber síntomas como vómitos en lo que están en zonas estrechas, como píloro, duodeno. Y estos síntomas se presentan por etapas. La siguiente. La úlcera duodenal es la más común, en el mundo entero está disminuyendo. Y en el mundo entero, en los países ricos, que están al norte, el hemisferio norte, Canadá, Estados Unidos, con la excepción de Australia, que es rico y está en el sur, Japón, etc., la gástrica está predominando más. En nosotros todavía la duodenal es más común que la gástrica. Entonces, si le preguntan a ustedes en un examen nacional, úlcera duodenal es la más común. Y la etiología más común es Helicobacter. Eso no ocurre en los países ricos. Y la endoscopía es el método preferido por nosotros, por la posibilidad de hacer una biopsia. La siguiente. Entonces, algunas úlceras curan sin tratamiento. Erradicando el Helicobacter, casi no va a haber recurrencia. Pero si le dejan el Helicobacter, se erradica. Cuando entran a un hospital con una hemorragia, por alguna razón, los colegas no toman biopsia. Y muchas veces salen de alta sin tratamiento, siendo por Helicobacter. No se estudia Helicobacter. Si ustedes tienen alguna vez un paciente con úlcera duodenal y no se ha estudiado si hay o no hay Helicobacter, bueno, no es el 100% que tienen Helicobacter. Pueden tener duodenal y no tener Helicobacter. Denle tratamiento empírico, Helicobacter. Denle tratamiento. Claro, no, si les dice que regrese, que se haga prueba, pero ustedes saben que la gente no regresa. La gente no regresa. Menos con un sistema de salud como el de nosotros, que pues, es una tortura. Así te los tienen una mañana para atenderse. Ahora, a tener en cuenta que no todas las úlceras son iguales. Hay a las úlceras que han tenido una complicación, son úlceras con una biología mucho más agresiva. Responden mal. Las úlceras dobles gigantes, igual. Entonces, no todas las úlceras son iguales. La siguiente. Endoscopía, la ventaja pues, de hacer la biopsia. La siguiente. Descartar, aparte de estudiar el Helicobacter, aparte de descartar la malignidad. La siguiente. Este es el ciclo de la úlcera péptica, un ciclo que ya tiene casi 50 años de publicado. Y se los pongo porque se usa, y lo usan varias escuelas en el Perú, muchos de los Seguridad Social, las Fuerzas Armadas, etcétera, lo usan. Entonces, este ciclo de Saquita hace 3 letras: A de activo, A1 cuando la úlcera está muy activita, redondita, A2 está ya un poco menos redondita, H de curación, de healing,
H2 ya se hace medio arriñonada, después ya se hace larguita. Y S de cicatriz. S1 cicatriz roja, S2 cicatriz blanca. Entonces en el inglés, esta clasificación en inglés es H es para curación. Nosotros en castellano, como esto que está en portugués, dicen cicatrización. En el inglés no, en el inglés cicatriz es colágeno, no es esto. Nosotros a veces decimos, está cicatrizando, en realidad está curándose, no cicatrizándose. En realidad cicatriz es el colágeno final. La siguiente. Úlceras gástricas, cuando tiene como este paciente varias, hay algún factor agresivo. La siguiente. Úlceras gigantes, más de 2 a 3 centímetros en el estómago y más de 2 centímetros en el duodeno. Estas son benignas, pero hay un 10% de malignidad. En la úlcera clásica de estómago, no de duodeno, hay alrededor de un 3% de malignidad. ¿Se forma la malignidad por la úlcera o es que no se encontró en la primera biopsia? Es un gran dilema que no tiene ninguna razón estar discutiendo, ¿no? Es como el huevo y la gallina. Entonces las úlceras gigantes. La siguiente. Duodenales. La siguiente. Úlceras dobles. La siguiente. Son más agresivas. La siguiente. Y complicaciones. Un 20% debutan con una complicación porque no les duele. No les duele. Y ese es un patrón que se repite. Yo he tenido pacientes perforados que entran con un abdomen agudo por perforación de úlcera duodenal y en la consulta posterior, en el seguimiento durante el tiempo, le hemos hecho una endoscopía de control y vuelve a tener una úlcera y sin dolor. O sea, es su respuesta. Se repite eso. Entonces, no se cuida, pues no siente nada. Entonces, el que no siente nada, no va a tomar nada. Entonces, debuta. Lo más frecuente es la hemorragia, que es un seminario. No me voy a extender. La siguiente. La siguiente. Esto lo van a ver en un seminario. La siguiente. Perforación se sigue viendo, sobre todo por el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Por alguna razón, los laboratorios han convencido a los médicos, sobre todo a los cirujanos, ¿no? Que el ketorolaco pues es un analgésico, caray, ya como si fuera morfina, por alguna razón. Y son tan hábiles los que hacen marketing en los laboratorios que, por ejemplo, en el Perú las dos formas comerciales más comunes se llaman analgese de un laboratorio y el otro se llama Dolnex. Entonces, ustedes ven, pues analgese pues, de analgésico y Dolnex de dolor. Entonces la gente cree que el ketorolaco es un analgésico especial. Todos los AINES son igual de analgésicos. Todos los AINES. La máxima dosis tolerable de ketorolaco es igual que 800 miligramos que se puede tomar en dosis única de ibuprofeno en un adulto. No es mejor, ni pasa más el dolor. Pero los laboratorios le han convencido. Le han convencido que el ketorolaco es mágico. Que el ketorolaco es más de 20 veces, 24 veces más agresivo al estómago que el ibuprofeno. ¿Pueden usarlo? Claro, úsenlo, pero en gente joven. Y si lo usan en gente mayor, pues con medio estómago. Pero si ustedes le repiten esto que yo les digo a un cirujano, me va a decir que yo no sé, que estoy loco, que su experiencia. Bueno, no voy a discutir a estas alturas de mi vida. Bueno, perforación, se puede ver, lo mejor es la grafía de tórax y una alta mortalidad, sobre todo en gente mayor. La siguiente. Bueno, este es un atlas, pero no siempre se ve tan claro. Pero la grafía de tórax es la primera que se ve para perforación. La siguiente.
y penetración hacia el páncreas, hacia el dorso. Generalmente ahora tratamiento médico, ya no necesita cirugía. La siguiente. Y obstrucción, generalmente la obstrucción es en edades más jóvenes que la obstrucción en cáncer, y generalmente, un 90% de veces, hay historia previa de úlcera. Es raro que debute, cosa que no ocurre con el cáncer. Pues un paciente de 60 años o más, con 3 meses de síntomas progresivos obstructivos, ese es más cáncer que alguien de 40, 50 que haya tenido una historia previa de úlcera. Es un poquito diferente. Pero claro, tiene que hacerse pruebas para diagnosticarlo. Entonces, sí, a veces puede haber por edema y a veces por fibrosis. Y puede ir descompresión y luego tratamiento médico intenso o ya cirugía o dilatación. Ambas situaciones dan síndrome pilórico. La siguiente. La siguiente. Bueno, en la úlcera péptica la dieta es libre. Obviamente retiramos aines, tabaco, exceso de etanol, por supuesto. Si la úlcera adrenal, para considerarla que no es por Helicobacter, tiene que tener 2 métodos diagnósticos negativos, no basta uno, para decir que una úlcera adrenal no es por Helicobacter. En la úlcera gástrica no se trata de Helicobacter, salvo que esté presente. Entonces, si una úlcera adrenal no se ha estudiado, le dan tratamiento empírico. Si hay ambos, se trata de Helicobacter y también se ve el factor de Aines. Y si no, tratamiento discreto. Ahora se encuentran úlceras que no son ni por Aines ni por Helicobacter. Bueno, y el paciente con úlcera puede comer de todo, obviamente. Antes creíamos que la dieta, que los alimentos duros raspaban la mucosa, producían úlceras. Cosas que creíamos antes, ¿no? La personalidad ulcerosa, que nunca existió, que era una enfermedad psicosomática. A mí me enseñaban esas tonterías, ¿no? Espero que usted diga, no, que la enfermedad psicosomática, eso no existe eso, ¿no? Claro, las preocupaciones sí influyen, pero no es, no es como la personalidad del paciente con problemas coronarios, ¿no? Es otra cosa. La siguiente. La siguiente. Ventaja de los antagonistas de los receptores H2 que actúan el primer día. Ustedes le dan ranitidina y está actuando un promedio de 7 horas. El primer día. Es rápido. Desventaja que a la semana ya se presenta tolerancia. A los 5 días incluso ya empieza a aparecer tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Que baja su acción respecto a la dosis que le están dando. Pero no desaparece. Se queda más o menos en un 50% de efecto inicial. Entonces, no desaparece. Si lo quitan, vuelve a recuperar su efecto. Entonces, pues la ventaja es la rapidez. Lo que más se usan ahora son inhibidores de protones. Prazol, lasoprazol, raneprazol, pantoprazol, isomeprazol, tenatoprazol, etc. Desventaja, demoran 3 a 4 días para hacer su efecto. De 3 a 5 en realidad, para hacer su máximo efecto. O sea, si a usted le molesta hoy día martes el estómago, van y se toman un omeprazol para dar dos, esa dosis de omeprazol va a actuar, me imagino que el día siguiente vuelven a tomar, eso va a actuar el viernes, sábado, recién, su mejor efecto. Si les pasa, es placebo. A veces inclusive hay efecto nocebo, porque siente que ya le dio mareo o algo y entonces le echa la culpa a la pastilla. Ya eso se llama efecto nocebo, porque no actúa todavía tan rápido. Esa es su desventaja. No produce tolerancia, pero sí hay hiperacidez de rebote cuando se está tomando mucho tiempo. Y el misoprostol es para las lesiones por años. 7. Ponga el otro, señorita. Señorita. Ponga el otro, por favor. Sí, tengo un ratito. Ya, señorita. Todavía no han hecho cirugía, ¿no? ¿Han hecho? No. Jóvenes. No, todavía. Todavía.
No vaya a ser que algún familiar suyo son cirujanos, me van a colgar ahí. Que les diga de que ketorolaco. Para ellos es el analgésico así, de línea. Así como en el seguro que te siguen dando ivermectina para coronavirus. Sí, sí, siguen dando. Lo bueno es que habrán eliminado pues, los piojos, los ácaros y los parásitos, ¿no? Algo bueno ha salido de esa tontería. ¿No? Sí. Algunas palabras sobre esta bacteria que solamente van a verlas, salvo que se dediquen a gastro, ahora, nunca más. La siguiente. El Helicobacter pylori es una bacteria espirilada gram negativa, la siguiente, que fue encontrada por dos médicos australianos y reportado en la revista británica Lancet del año 83. Ya prácticamente cumple 40 años. El reporte, porque ya en realidad el 82 ya estaba aislada. Causó gran rechazo, porque los que reportaron eran dos, entre comillas, desconocidos, y le cambiaba todos los conceptos, ¿no? Ya les digo pues que la úlcera se tenía que la dieta la producía, que la personalidad y cosas así, entonces que venga a decir que es una enfermedad infecciosa, originó un gran rechazo, inclusive hasta ahora, ustedes escuchan a médicos, esa todavía cierto rechazo, como que todos tenemos, mentira. Número dos, que no pasa nada, mentira. Que no es necesario tratarla, mentira. Que no se puede eliminar, que todos se pueden infectar, falso. ¿No? Algunas cosas, les acabo de decir varias cosas que son falsas. Bueno, la mitad de la población del mundo pues, tiene helicobacter en sus estómagos y esto es en la parte, sobre todo la población pobre del mundo que está al sur, que está al sur. Pero las naciones ricas, que, entre comillas, por su nivel de saneamiento, ellos riegan con aguas limpias, nosotros acá riegan con aguas de desagüe. Las aguas de riego en el Perú son aguas sucias, contaminadas. Entonces, sus lechugas, sus tomates son regadas con coliformes fecales, tienen ahí. Por eso tiene que lavarlas, desinfectarlas. Y dicho sea de paso, nosotros ya somos más o menos resistentes a esas cosas. Entonces, los países ricos no. Pero ellos tienen algo que no los libra del problema. Número uno, migrantes. Hay millones de migrantes en Europa, esto, en Australia, hasta en Finlandia están los migrantes ya. Y número dos, refugiados. Refugiados de diversos países. Están llenos de migrantes y refugiados. En este momento nomás ya hay más de 1,5 millones de refugiados ucranianos que se han ido hasta Suecia. Entonces, y eso va a aumentar, va a aumentar. Entonces, y la gente en esas condiciones, por ejemplo, los sirios que migran de países pues, y en situaciones de pobreza a zonas ricas, entonces van llevando sus problemas y en los países ricos hacen trabajos simples, como puede ser limpiar o ayudante de cocina, entonces no se libran de este problema, no se libran de este problema. Bueno, se sabe que el Helicobacter está en el estómago del Homo sapiens, sapiens, que es nuestra única especie, nuestro único homínino, no homínido, no, homínino que vive. Es interesantísimo saber que durante una época hubo 6 homínidos juntos en un momento. Pero ahora es el único. Está desde hace más de 100.000 años, se ha demostrado. Y se ha seguido, y hay cepas, se sabe que hay cepas europeas, africanas,
asiáticas, indoamericanas, etc. O sea, todo eso está bien estudiado. Es una de las bacterias que más se ha estudiado. Cuando ingresa al estómago del ser humano, produce una gastritis que en el adulto nunca se ha demostrado que sola se elimine. Nunca se ha demostrado. Y si bien tiene anticuerpos, tiene todo, reacción inflamatoria local, no elimina la infección. Es causante de la gastritis, de la úlcera péptica, es causante del cáncer gástrico. Fue la primera bacteria, virus, sí, habían virus ya, productores de cáncer. Y el año 93 es carcinógeno tipo 1, la primera bacteria que fue reconocida por la Agencia Internacional del Cáncer como carcinógeno tipo 1. Y también causa de linfoma de bajo grado de malignidad, que se llama maltoma. Entonces, es la primera bacteria del carcinógeno. La siguiente. Entonces, felizmente la mayoría de los que se infectan harán una gastritis central con un riesgo, eso sí, de úlcera duodenal. Que ya les dije que es 15 a 20% durante toda la vida. La mayoría hará una gastritis muy simple y sin mayor perjuicio. Y 2-3% puede hacer una gastritis de cuerpo, hiposecreción de ácido, ir a la inflamación, atrofia, metaplasia, displasia, llegar a úlcera gástrica o cáncer. 3% aprox. Depende de la edad, de factores, etc. Y también del tipo de Helicobacter. Las siguientes. Siguiente, señorita. ¿Sí? Es una bacteria extracelular que se observa fácilmente. Causa una tremenda... Siempre me he preguntado por qué no se vio antes. Ya los japoneses tenían más de 20 años con millones de endoscopías y biopsias gástricas, con estudios hasta con microscopía electrónica, antes del descubrimiento, y nunca habían reportado esto. Pero sí otros investigadores ya habían reportado la posibilidad de un agente, pero no lo habían podido cultivar. La siguiente. Es el aspecto que da, nodular, como pelotitas, piel de gallina, llaman esto. La siguiente. Siguiente. Y el nivel socioeconómico es el que determina el riesgo. Se transmite, es una infección fecal oral. Hay muchas dudas de todas las formas de transmisión, pero se sabe que es fecal oral, alimentos y agua, y se sabe que el vómito es muy contagiante, más que la diarrea. La siguiente. El agua de Sedapal tiene Helicobacter demostrado hace muchas décadas, y lastimosamente en un estudio hecho en el distrito de Lince se ha encontrado nuevamente Helicobacter en 20 y tantos % de las muestras, y eso ha sido hace el 2019 más o menos. Ahora, hay más atrofia, más cáncer en la sierra que en la costa. El Helicobacter es una enfermedad igual que el cáncer, más de la gente pobre, y más rural que urbano, y más de la sierra que de la costa. La siguiente. Siguiente, señorita. Generalmente cuando un paciente es positivo, la mayoría de la gente de la familia lo será, y igualmente cuando es negativo, la mayoría será negativo. No implica necesariamente contagio, sino el aporte de agua, los alimentos, los hábitos, las costumbres, etcétera, etcétera. La siguiente. Está bajando, en todo el mundo está bajando, inclusive en el Perú, donde los primeros estudios en la década, a partir del 85, año 85, donde 80 y tantos % tenían Helicobacter, como se ve acá, eso ha ido bajando. El último estudio
reportado acá en Lima, del 2019, se ha encontrado en dipépticos de clase alta. Hay este término que usa el que reporta esto, clase alta, no sé a qué se refiere con clase alta. Bueno, socioeconómicamente alta. Este es un estudio de dispépticos en la clínica angloamericana. Entre comillas, clase alta, ¿no? Clase socioeconómicamente alta debería ser, pues, ¿no? Bueno, eso de alta y baja, ¿no? Bueno, 29%. Y esto es un hospital del MINSA, 54%. O sea, hay diferencias también en Lima. ¿Cómo se diagnostica? Métodos invasivos, que es lo que los gastroenterólogos... La siguiente, señorita. La siguiente. Métodos, la endoscopía y la biopsia, que es lo que queremos hacerle a todos, a veces con el exceso. Y no invasivos, donde está la prueba del aliento. Ahora se hace con carbono 13, no radiactivo o carbono 14. La hacen con la 2. Obviamente el 13 es más caro. Antígenos fecales se pueden hacer ahora ya en Lima, no sé el costo, no sé el costo, pero ya empezaron a hacer antígenos fecales. La ventaja de antígenos fecales es que es una prueba tremendamente no invasiva, por ejemplo, para un niño, porque la prueba del aliento hay que ponerle un aparatito, hacerle tomar y eso fastidia. Entonces, ambas tienen más de 90% de confianza. Eso sí, para estas dos pruebas, estas dos pruebas miden la presencia en este momento de la bacteria. Entonces requieren mínimo 2 semanas de inhibidores bomba de protones, bismuto y sucralfato, retirarlas, y mejor un mes de antibióticos, cualquiera que sean los antibióticos. Entonces mejor quitarlo. También los antígenos fecales tienen que estar sin tomar esto. No. Se pueden usar en nosotros, anticuerpos IgG, pero tienen un valor predictivo entre 70 y 80%. Pero no cualitativo, eso que punzan el dedo, sino cuantitativo. IgG solo tiene valor hasta el 2022, el IgG. No tiene ningún valor IgM ni IgA. Eso de que IgM se contagió, IgM es agudo, eso no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Solo IgG. ¿En nuestro Perú se tiene valor? Sí, porque son una zona hiperendémica. Pero, por ejemplo, en un examen, si les preguntan en un examen americano o europeo de cualquier país que no sea un país subdesarrollado como nosotros, que así como ahora los viejos nos dicen adulto mayor, así dicen, cambiaron la denominación para decirle en vías de desarrollo, pero porque la verdad es que nosotros no estamos en ninguna vía de desarrollo. Entonces, pero es un término que se usa para que no se considere ofensivo el término. Entonces, ahí no sirve el IgG. Porque estas pruebas dependen de qué tanto hay el problema en la población que lo use. Entonces, un examen del MIR le pregunta si con un IgG usted se asegura que tiene Helicobacter, usted responde que no. Igual en los STEPS en Estados Unidos usted responde que no. Si lo preguntan acá si tiene utilidad, sí. En el Perú se puede usar. La siguiente. Esta es la prueba de la ureasa. Tiene que estar ahí la ureasa. Miren cómo el omeprazol disminuye la cantidad de Helicobacter que hay. La siguiente. Por eso que no se puede dar. Y acá solamente lo pongo para que vean que hay IgG nada más. Entonces, ¿por qué ROE? ¿Por qué LOAISA? ¿Por qué los laboratorios ponen IgM, IgA? No sé, pues. Es cada cosa que pasa en el mundo. Porque no solo pasa en Perú, en el mundo entero ya mejor. Ya nada me asombra a mí. La siguiente. Esta es una diapositiva que no la quito porque ahora es más verdad que nunca. Es un patógeno, no hay duda, no es comensal, como algunos inclusive científicos pensaron hasta hace poco, y siempre hay que eliminarlo. La siguiente. Entonces ahora ya salió publicada en 2022, la última reunión del año pasado en septiembre, ha sido publicada en el número de septiembre, y este consenso está libre, felizmente. Entonces, se sabe que el Helicobacter siempre causa gastritis, siempre. Claro, con o sin síntomas, pero causa. Y es
Y también se ha demostrado que la gastritis y la úlcera son enfermedades infecciosas. Y la úlcera es una enfermedad infecciosa. Entonces, hay que considerar enfermedades infecciosas. ¿Por qué la tratamos tan mal? Porque los infectólogos, como les dije, se han desentendido, porque como el diagnóstico se hacía por gastroenterología, gastritis, úlcera, ellos se han lavado las manos. Si ustedes ven el capítulo de Helicobacter en el libro de Mandel del 2020, es pobrísimo el capítulo, pobrísimo. El consenso demuestra que si la resistencia a la claritromicina en cualquier país debe usarse los valores de resistencia de cada país, aunque ya se está avanzando a tener, sobre todo cuando ha fracasado, a tener la posibilidad de hacer cultivo y antibiograma para ver si hay resistencia. Ya se está empezando a hacer eso. Si la resistencia a la claritromicina es menor a 15, usar el esquema clásico. Si no, no. La siguiente. Se trata de la úlcera renal y gástrica, maltoma, gastritis atrófica. Siempre, cuando resecan un cáncer gástrico, los parientes, dispepsia y uso de AINES. La siguiente. El esquema clásico de 2 semanas, mejor que de 7 días, es solo cuando la erradicación, cuando la resistencia es menos de 15%. Acá está dando mucho menos valor. Y siempre hay que evaluar si se curó o no se curó. La siguiente. Entonces, este es un estudio del 2016, más o menos, donde se ve, por ejemplo, que la resistencia a la claritromicina es 35. Entonces, esos packs, por lo menos ya 6 años que hemos dejado de usar. Yo inclusive lo dejé de usar antes, pero no me gusta hacer cosas porque por observación, etcétera, etcétera. ¿No? Esa palabrita no me gusta, sino que me gusta tener datos. Entonces ya a partir de este dato ya se deja de usar internacionalmente acá. Y miren la resistencia al levo, que es altísima, metronidazol, que es altísima. Y esto sorprende, porque en ninguna parte del mundo se observa resistencia a la amoxicilina. La siguiente. Este estudio está publicado en la revista peruana del Instituto Nacional de Salud, donde la claritromicina, esto es posterior, esto es más o menos 2019, hecho en Lima, por supuesto. La claritromicina, 52% de resistencia. La levo 45%, no se puede usar. Metronidazol muy alto y amoxi bajo. Esto sí es racional, porque en ninguna parte del mundo, a pesar del mal uso del amoxi, no hay resistencia para este bicho. La siguiente. La siguiente. Entonces, siempre hay que chequear si se curó, siempre hay que darle algunas pequeñas pautas para que no se vuelva a contagiar. Y la recaída que antes se pensaba que era muy alta, no lo es. Este estudio se lo pongo porque la recaída es de 30% en este estudio del 2003, ahora es menos del 10%, porque este estudio fue hecho con apoyo del extranjero, donde se podía ver la firma genética de cada bacteria, y vieron que cuando había una aparente falla, 80% eran una diferente cepa de Helicobacter, y solamente 20% era falla. Claro, esto se hizo porque este era un estudio confinanciado y con apoyo del extranjero. La siguiente. La siguiente. Otros factores de falla: fumar, duración corta, resistencia. Yo al grupo anterior les mencioné que busquen el tercer número de la revista de gastroenterología del Perú. Se accede gratuitamente y van a ver una guía que ha publicado el tercer número del año pasado, el Seguro Social. Y pone como primera indicación usar el esquema clásico con claritromicina, cosa que es un error. Cosa que es un error. Y todavía dice que esa guía va a servir para 3 años. Es un error. Es increíble. Teniendo el seguro excelentes gastroenterólogos, no sé a quiénes han buscado porque es un error tremendo. Bueno.
La siguiente. Ustedes pueden usar cualquier inhibidor de bomba de protones. Lo único que tienen que saber es que no todos son iguales. No todos son iguales. Omeprazol, 20 miligramos. Acá lo vamos a usar como comparación. El primero que salió a la venta, pues el omeprazol hace ya un montón de décadas. 20. Fíjense, si uno compara el lansoprazol, que se vende de 30, equivale a 27 sería. Un poquito más potente a la dosis que se comercializa. Pantoprazol se comercia de 40, la mayoría. Equivale a 9. Entonces, el pantoprazol es menos potente. Eso omeprazol, si hay de 20 y de 40, es más potente. Y el rabeprazol, que es carísimo, es más potente. Entonces, por alguna razón, este cuadro, que como ustedes lo ven, lo he copiado exactamente de la publicación, es desconocido para la gente. Yo lo veo que los gastroenterólogos, mayoritariamente, no todos, pero sí la mayoría, los usan como si fueran lo mismo. O sea, ya le dan pantoprazol de 40 y piensan que es igual que omeprazol de 20 y no es, pues. Usted puede usar cualquier cosa usen, pero no todos son igual de potentes. Pues. No todos son igual de potentes. La siguiente. Cáncer gástrico. El estómago va a dar neoplasias benignas y malignas. Y de las malignas, el principal es el adenocarcinoma, 90%. El resto son metástasis, linfomas o tumores del tejido conectivo, leiomiosarcomas, y ahora están de moda el tumores del estroma gastrointestinal, con las siglas de GIST. Los pólipos hay que sacarlos y estudiarlos siempre. La siguiente. Cáncer gástrico es un problema a nivel mundial, con 770.000 muertes y la tercera muerte a nivel del mundo por cáncer. Es más de hombres que de mujeres. Y muy frecuente en el Asia, Japón, China, etc. Los países los países de Europa que pertenecían a la ex Unión Soviética, y van a ver en Sudamérica, vamos a mostrar Costa Rica y todo Sudamérica. En Japón la incidencia ha sido muy alta, por eso ellos fueron pioneros de los estudios de estómago, pero ya se redujo. Y en Estados Unidos es ínfima la cantidad. Por eso es que el cáncer gástrico en Estados Unidos no es un problema principalmente de ellos. La siguiente. Entonces, las zonas que están de un color bien intenso son zonas de alta endemia. Como ven acá, Chile, Perú, Ecuador, Colombia son de alta endemia, Costa Rica. O sea, esas zonas tienen que hacer despistaje, prevención. No así Norteamérica, ni necesariamente toda Europa, etc. Zonas que también de color. Y vean los países del este de Europa y del Asia. Miren que la India no. Miren que la India no. Y curiosamente zonas del África. A estos se denomina el enigma africano y el enigma hindú. Porque ha habido pobreza y el combate no hay cáncer. A China sí. Pero sí nuestro Perú y toda la costa. La siguiente. Debemos hacer prevención. Si le preguntan en un examen del extranjero, no, pues no. Pero en el Perú sí. Miren cómo en Corea, Mongolia, toda la parte del Asia, Japón, China, etc. Pues ahí está Chile, Perú también. Miren para que vean. Entonces, acá hay bastante. Y fíjense que siempre más hombres que mujeres. Siempre más hombres que mujeres. Siempre. La siguiente. Es una neoplasia. Miren ustedes, de diferentes países, Costa Rica, que tiene un montón, Japón, Chile, hasta los que tienen menos como Estados Unidos. Pero siempre, por ejemplo, este cuadro, que no es muy nuevo, este es antiguo. Hombres más que mujeres. Es una neoplasia más de hombres. La siguiente. En los hombres es la causa número 1 de muerte por cáncer. Más que próstata, a pesar que próstata hay muchísimo más cáncer, pero tiene menos mortalidad.
y seguido por pulmón. Y en mujeres, no. Lo que más mata en ser femenino, considerando mortalidad por cáncer, es cáncer de mama. De mama. Lo que más mata en la mujer. Y después un empate entre estómago y cuello uterino. Cuello uterino. Entonces, ¿es importante en nosotros? Claro. ¿Debería prevenirse? Claro. ¿Se previene? No. ¿Se va a prevenir? No creo. Hemos tenido 2 oncólogos de ministros. 2 oncólogos. Ninguno ha hecho nada de un programa piloto. Que sí lo tiene Chile, que sí lo tienen en Asia, sí lo tiene Japón, sí lo tiene Corea, Taiwán. Y él lo está haciendo Colombia, empezando Colombia, Perú. Y siendo oncólogo, ¿no? La siguiente. Entonces la prevalencia está bajando un poco, está bajando. Así como baja el helicobacter, también está bajando la prevalencia de cáncer. La siguiente. ¿Mm? Entonces la mucosa con la gastritis, no hay ningún problema. El helicobacter es una bacteria carcinógena, pero no tiene una lesión pues, carcinógena, ni hay que asustar tampoco al paciente. Recién cuando aparece gastritis atrófica, metaplasia, displasia o ya la cadena, ya se habla de lesiones premalignas. Recién cuando haya de acá, de atrofia para abajo. ¿Qué cosa es el helicobacter? La dieta, alimentos salados, pero no es pues la sal, así, solamente la sal, sino que la sal es mayor consumo en la gente muy pobre porque no hay forma de conservar sus alimentos. A eso se refiere. Por ejemplo, en Norteamérica, que tiene poco cáncer gástrico y tiene muchas series de personas que lo siguen por décadas, millones de personas que lo siguen para un montón de enfermedades. Y por ejemplo, esos que siguen para cardiología de hipertensión tenían millones de personas seguidas por décadas y tienen su consumo de sal porque ven el problema cardiovascular de la sal. Y no hay ninguna relación con cáncer de estómago. Bueno, pero es diferente, pues. Es diferente. Claro, eso no es la relación. Que la gente, por ejemplo, acá que come en la selva cecinas, carne seca, que es una manera milenaria de preservar los alimentos. Etc. La siguiente. Otro factor de la cirugía, los pólipos adenomatosos verdaderos, la úlcera, ya les dije, la historia familiar, el tabaquismo y la sangre tipo A. No el alcohol, fíjense. La siguiente, tabaco siempre. La escuela japonesa tomó como prevención en los décadas del 60, donde no se sabía la etiología del cáncer de estómago, detectarlo en una etapa curativa. Que a eso lo denominó cáncer precoz, temprano o incipiente. Y lo definió la escuela japonesa como aquel que compromete mucosa o a veces mucosa y submucosa. Y se puede detectar con radiología o endoscopía. Actualmente en ellos, el 50% de los cánceres son precoces y la sobrevive más del 90%. En nuestro medio, como no hay despistaje, no hay prevención. Solo hay por razones clínicas. Menos del 10%, aún en clases socioeconómicamente altas, tienen algún estudio y biopsias del estómago y la sobrevida es mala, aún de los precoces. Nosotros, la mayoría son cáncer avanzados. Aquel que agarra muscular y más allá, la sobrevida es pobrísima, pobrísima. En Japón, los cánceres avanzados tienen una sobrevida que parece que están mintiendo, demasiado buena. Lo que pasa es que con el esfuerzo de detección, detectan cánceres avanzados, entre comillas, pero más localizados, menos invasivos. La siguiente, señorita. Entonces, esto de la escuela japonesa de la década de los 60, y uno con radiología de esa época y con endoscopía de esa época, se puede hacer. A veces los gastroenterólogos jóvenes piensan que antes no se podía con esos equipos. Es como si usted, claro, el equipo actual es más fácil, claro. Pero es como si usted creyera que hace 50 años pues, no podía haber un buen auto. No, pues.
Por supuesto que se puede diagnosticar todo. El tipo 2, tipo plano, el 3, que es el más frecuente, que es como una ulcerita, el tipo 1 elevadito, y combinaciones. La siguiente. Con radiología y endoscopía se podía desde esa época. Con el endoscopio, que si usted lo ve, pues actualmente con lo nuevo que hay. Y esto lamentablemente es lo que vemos todos los días. Esta es la clasificación de Borman, tipo 1. Esta es la muscular, la que tiene rayitas. Masa proliferativa que compromete ya la muscular. Tipo 2, masa ulcerativa, ulcerada. Tipo 3, ya infiltrante ulcerativa. Y 4, infiltrante pura. La siguiente. Lamentablemente es así, porque no hay ningún programa para detectar tempranamente. La siguiente. Cáncer gástrico precoz puede ser asintomático y en realidad debería chequearse sin necesidad de que exista ningún síntoma. Acá vienen con síntomas como están acá abajo: bajo peso, dolor, anorexia, náuseas, melena. Ya, pues esa no es la gracia. La siguiente. Pues, inclusive es a detectarse en esta etapa temprano y sobre todo los que son elevaditos y se sacan con endoscopio inclusive. En este momento, en los países donde esto es muy común y hay programas intensos de diagnóstico temprano, se sacan con el endoscopio la mayoría de estos cánceres. La siguiente. O sea, cirugía endoscópica. Acá nosotros, anemia, sangrado, etcétera, ¿no? Pero no es la gracia, ¿no? La gracia es tratar de prevenir. La siguiente. Que acá es por igual en el seguro, en las Fuerzas Armadas o en las clínicas privadas. No hay mucha diferencia. ¿Por qué se retarda la historia previa y dispersia? No siempre hay síntomas del arma, no siempre al inicio. Y los inhibidores de bomba de protones, por ejemplo, Dalio o Omeprazol, disminuye el tamaño de las lesiones malignas, pero no curan el cáncer. Las epitelizan, pero no curan el cáncer. Y a veces hacen también que la biopsia no salga positiva. Enmascaran y no debería usarse si tenemos esta duda. La siguiente. No debería usarse. Esta es una clasificación igual que tiene décadas. El tipo histológico, Lauren. Tenemos el bien diferenciado intestinal, que es la que predomina en los países que hay mucho cáncer, como nosotros. Es un cáncer de ancianos, de varones, sobre todo. Da metástasis hematógenas al hígado y corresponde a Goldman 1 y 2. Y no es tan malo como el que sigue, la siguiente, que es el cáncer indiferenciado o difuso. Este cáncer va tomando más relevancia en los países donde conforme va bajando el cáncer gástrico en general. Afecta a gente más joven y por igual a hombres y mujeres. Pésimo pronóstico, la citis, metástasis peritonel y corresponde a Borman 3 y 4. Agresivísimo. La siguiente. Siguiente, señorita. Células en anillo de sello a la izquierda y a la derecha el tipo diferenciado, que son como glándulas, tipo tubular. La siguiente. Prevención. Es obvio que eliminar el helicobacter y desde hace varias décadas se quiere elaborar una vacuna y hasta ahora no se consigue. Y en programas de alta incidencia, despistaje. Nosotros en el Perú, más de 40 años, a cualquiera que le vamos a dar terapia, le ofrecemos una endoscopía por este problema. En los jóvenes no. El corte, ya les dije, en el extranjero va a estar alrededor de 50, 55. Entonces, las opciones, si le dan a escoger, escogen eso. La siguiente. Entonces, esto están haciendo los primeros reportes en Taiwán. ¿Para qué hacer como los japoneses, detectar la lesión más temprana? Sino, si el helicobacter es la causa, erradicar pues la bacteria. La siguiente. Entonces, en zonas de Taiwán que son muy altas, no toda la isla es igual, zonas donde hay más esto. Bueno, prevención secundaria es lo que hace Japón, ¿no? Detección temprana de lesiones, lo que está haciendo también Chile, Corea, etc. La siguiente. Entonces, en algunas zonas de alta anemia, lo que están haciendo es
detectar la presencia de Helicobacter y tratamientos masivos poblacionales. Este es para demostrar que, por ejemplo, aunque ya tenga cáncer y tiene Helicobacter, vale la pena todavía darle tratamiento para Helicobacter. Porque lo que se les da contra esto, que se hizo un control de 500 pacientes, más o menos la mitad en cada uno, cuando se elimina el Helicobacter hay menos recurrencia de cánceres que cuando lo dejan el Helicobacter, a pesar que ya haya una lesión cancerosa que la han sacado. O sea, todavía hay cierto beneficio. No existe no es que ya se agotó el beneficio. La siguiente. Entonces, si eliminamos el Helicobacter, el 80% se va a eliminar de los cánceres. No, nunca va a ser 100%. La siguiente. Entonces, acá están tratando en masa a las poblaciones. Y han visto que las incidencias de Helicobacter en esas poblaciones con gran cantidad de cáncer las han bajado con tratamientos masivos. Y curiosamente, no ha habido ni mucha reinfección y no ha habido resistencia. No ha habido problemas de desarrollo de resistencia. Estos estudios están reportados en Taiwán. La siguiente. Y las incidencias de cáncer obviamente han empezado a bajar. Y esta es la proyección hasta el 2025 del cáncer de estómago. La siguiente. Y la mortalidad por cáncer igualmente. Entonces, es obvio. Entonces, ¿para qué lo detectamos? Si no se puede conseguir hasta ahora una vacuna, eliminemos con tratamientos masivos, como se han hecho, por ejemplo, para algunos parásitos, tratamientos masivos de poblaciones. Y han bajado, sobre todo, se ha reducido la mortalidad. Reducción de la mortalidad. Que es lo que le interesa a la gente. ¿No? Algo que funcione, que muera menos personas. Entonces, la idea ahora es prevención primaria. ¿Nuestro Perú sería para prevención? Sí. Eso no aplica en otras situaciones, ¿no? Obviamente. Solo lo que en el mapita que les he dado, que dicho sea de paso, le he dado a la señorita Melissa para que se los pase si gusta, si es que les interesa, para que se los pase, ya. Nosotros sí, y Chile también, todos los que estamos con ese color bien intenso. La siguiente. Cirugía, tienen que hacer un estadiaje, puede ser con imágenes, tomografía o resonancia, o con eco endoscópico. Cualquiera de los dos. Si no está extendido, si está en la mucosa, podría sacarse endoscópicamente. La siguiente. Se puede hacer con endoscopía, resección, hay que sacarla toda la lesión, y sobre todo elevada. O con disección, la siguiente. Yo como demostración vi a un indonesio, que es un tipo, un privilegiado pues, para esta cirugía endoscópica, que se sacó una lesión deprimida con el aparato, que dicho sea de paso está casi contraindicado. La sacó como si nada. Pero bueno, vino a hacer demostraciones. Ni hablar, pues eso no. En el Perú no hay nadie que pueda hacer lo que él hacía. Nadie. Así es. Bueno. Ya, gracias, jóvenes. Y, señorita Melissa, ¿me puede enviar la programación de la clase para tenerla? Sí, doctora. La doctora Sí, después me la envía usted. Ya, doctora. Okay. Ya, jóvenes. Hasta luego. Gracias por su paciencia.